Muy buenas, esto es Geopolítica Diaria, y hoy el mapa del mundo amanece con 3 palabras que lo explican casi todo: presión, nervios y reposicionamiento. Presión en Oriente Medio, porque el reloj corre para una tregua muy frágil entre Estados Unidos e Irán, y nadie tiene claro si mañana habrá negociación o bombardeos. Nervios en Asia, porque el mar de China Meridional sigue calentándose y Filipinas, Japón y Estados Unidos están mandando un mensaje muy serio a Pekín, justo cuando China aprieta más sobre las aguas en disputa. Y reposicionamiento en Europa y en América Latina, porque Alemania sube el tono frente a Rusia, Rumanía entra otra vez en una crisis política de las que hacen temblar a Bruselas, Cuba vuelve a hablar con Washington por pura necesidad energética, y Colombia ya está haciendo cuentas para un escenario de gas más caro, más escaso y más vulnerable. Así que hoy no tenemos un mundo en pausa, tenemos un mundo moviéndose a la vez por miedo al corte de suministros, por desgaste político interno y por una sensación cada vez más clara de que la seguridad, la energía y la economía ya no van por carriles separados, van en el mismo tren, y a bastante velocidad. Vamos primero a Oriente Medio, porque ahora mismo sigue siendo el centro de gravedad del día. La tregua entre Estados Unidos e Irán está entrando en sus últimas horas, pero en vez de dar sensación de alivio, está dando sensación de cuenta atrás. Washington dice que todavía hay margen para retomar conversaciones en Pakistán, Teherán responde que está valorándolo, pero no ha tomado una decisión definitiva, y entre una cosa y la otra, el ambiente se ha vuelto todavía más volátil porque Estados Unidos acaba de abordar un petrolero iraní en aguas internacionales, cargado con unos 2 millones de barriles de crudo. Eso cambia mucho el tono del momento, porque una cosa es negociar bajo presión y otra muy distinta es negociar mientras te bloquean puertos, te paran cargamentos y te recuerdan a diario que la opción militar sigue encima de la mesa. La Casa Blanca insiste en que no quiere que Irán conserve capacidad real para fabricar un arma nuclear, e Irán insiste en que no va a aceptar una negociación que equivalga a rendición. El problema de fondo aquí no es solo la distancia entre ambas posiciones, el problema es que cada parte cree que ceder demasiado ahora sería quedar humillada ante su propio público. Y cuando la política interna entra de lleno en una negociación de guerra, el margen para el compromiso se encoge muchísimo. Además, hay un detalle clave: el estrecho de Hormuz sigue siendo el gran termómetro del miedo global. Aunque ha habido mensajes contradictorios sobre aperturas parciales, alivios temporales y posibles corredores, la realidad es que la situación sigue siendo frágil. Basta una decisión política, una interceptación más, o un error de cálculo en el mar para que vuelva el susto en el precio del petróleo y con eso regrese también el fantasma de inflación, tensión en bonos y enfriamiento económico en medio planeta. Por eso Pakistán está ganando un protagonismo muy interesante. Islamabad se está consolidando como intermediario entre Washington y Teherán, no porque tenga una varita mágica, sino porque es de los pocos actores que todavía puede hablar con ambos sin ser visto como enemigo automático. Eso le da un peso regional nuevo. Y ojo con esto, porque no es solo diplomacia de emergencia, es también una señal de que en Oriente Medio y su periferia están apareciendo mediadores nuevos, mientras algunas potencias tradicionales pierden margen o credibilidad. La lectura más importante del día en este frente es esta: aunque militarmente Estados Unidos pueda haber golpeado con fuerza, políticamente no tiene garantizado vender una victoria clara. Y del lado iraní pasa algo parecido, pero al revés: aunque haya sufrido muchísimo daño, puede intentar presentar su mera supervivencia como una victoria estratégica. Eso hace muy peligrosa la fase actual, porque cuando nadie siente que puede permitirse parecer débil, la tentación de escalar vuelve enseguida. Dicho más simple, ahora mismo el mundo no está pendiente solo de si habrá acuerdo, está pendiente de si alguno de los dos necesita romper algo más para no parecer que ha perdido. Y desde Oriente Medio nos vamos al Indo-Pacífico, porque allí también hay un mensaje muy claro, y ese mensaje es que China se encuentra cada vez con menos espacio para intimidar sin respuesta coordinada. Filipinas y Estados Unidos han arrancado los ejercicios Balikatan más grandes de su historia reciente, con más de 17.000 militares de 7 países y con 17 observadores adicionales. Hasta ahí ya era importante, pero la novedad que verdaderamente cambia el cuadro es Japón, que participa por primera vez como actor pleno y con un despliegue histórico de alrededor de 1.400 efectivos. Esto no es un detalle técnico, esto es geopolítica pura. Japón,
que durante décadas se movió con una prudencia enorme por su historia y por sus límites estratégicos de posguerra, está dando pasos cada vez más visibles hacia una postura de seguridad mucho más activa. Y lo está haciendo al lado de Filipinas, un país que ha llegado a la conclusión de que en el mar de China Meridional quedarse solo ya no es una opción realista. Las maniobras incluyen ejercicios en zonas muy sensibles, cerca del mar de China Meridional y también en el entorno del estrecho entre Filipinas y Taiwán. Hay entrenamiento aéreo, naval, de defensa costera, de ciberseguridad y de integración de fuego conjunto. Dicho en lenguaje llano, no están ensayando una foto, están ensayando interoperabilidad militar real. Y mientras eso ocurre, China sigue apretando sobre el terreno. Imágenes recientes muestran movimientos para bloquear la entrada al banco de arena de Scarborough, un punto especialmente delicado del pulso entre Pekín y Manila. Filipinas denunció una barrera flotante de más de 350 metros y presencia constante de embarcaciones chinas, entre guardacostas y milicias marítimas. A eso se suma la denuncia filipina de uso de cianuro por parte de embarcaciones chinas en zonas disputadas, algo que Manila presenta como sabotaje ecológico y económico. Aquí la clave es que el choque ya no se ve solo como una disputa lejana por rocas y arrecifes. Cada vez más países lo están leyendo como un test sobre libertad de navegación, cadenas de suministro, acceso a pesca, energía offshore y credibilidad de alianzas. Y por eso Japón entra más, Australia está más, Francia aparece más, Nueva Zelanda también, y Estados Unidos se esfuerza en repetir que su foco en el Indo-Pacífico sigue intacto aunque tenga incendios abiertos en Oriente Medio. Pekín ve todo esto como una red de contención. Manila lo ve como una red de supervivencia. Y entre esas dos lecturas se está formando la nueva arquitectura de seguridad de Asia. En el fondo, el mensaje del día en esta parte del mundo es bastante claro: la época de la ambigüedad cómoda se está acabando. Cada vez más países de la región sienten que quedarse en medio ya no protege, solo retrasa una decisión. Saltamos ahora a Europa, donde hoy la palabra clave es desgaste. Alemania ha convocado al embajador ruso después de lo que Berlín considera amenazas directas contra objetivos en territorio alemán. El contexto es especialmente delicado porque Moscú viene señalando a empresas europeas que suministran drones y otro material a Ucrania, y el gobierno alemán interpreta ese movimiento como un intento de intimidar, de erosionar el apoyo a Kiev y también de probar la resistencia política europea. Esto importa por dos razones. La primera, porque Alemania ya no habla de la amenaza rusa con el tono contenido de hace unos años. Ahora habla desde una lógica de seguridad mucho más dura. Y la segunda, porque la presión rusa ya no se entiende solo como militar, también como híbrida, industrial, psicológica y política. Europa está entrando en una fase en la que su retaguardia industrial y tecnológica cuenta casi tanto como el frente ucraniano. Si Rusia consigue meter miedo en fabricantes, proveedores o infraestructuras críticas dentro de países europeos, el efecto no se mide solo en daños materiales, también en dudas, retrasos y costes políticos. Y a esa tensión exterior se le suma hoy una tensión interna muy seria en Rumanía. La gran coalición proeuropea se está rompiendo porque los socialdemócratas han retirado su apoyo al primer ministro tras meses de choque por el programa de austeridad. Eso deja al gobierno sin mayoría, abre una crisis política que puede durar semanas o meses, y llega justo cuando Bucarest necesita cumplir reformas para no perder miles de millones de euros de fondos europeos. Rumanía no es un país cualquiera dentro del tablero actual. Está en el flanco oriental de Europa, muy expuesta a la presión de seguridad, con necesidad de disciplina fiscal, con un auge de la derecha radical en las encuestas y con Bruselas mirando de cerca tanto el déficit como los compromisos en defensa. Si esa crisis se enquista, el daño no será solo rumano, también será europeo, porque añade ruido político en una zona donde la Unión Europea necesita justo lo contrario: previsibilidad. Dicho rápido, Europa hoy tiene dos problemas a la vez: por fuera la amenaza rusa, y por dentro el coste político de responder a esa amenaza mientras se ajustan cuentas públicas y se intenta contener a fuerzas más radicales. Y vamos ahora a América Latina, donde la energía vuelve a ser el gran hilo conductor. Cuba ha confirmado contactos recientes con Estados Unidos en La Habana, y eso ya de por sí es importante porque refleja hasta qué punto la crisis energética de la isla ha empujado a ambas partes a explorar una salida diplomática, aunque sea mínima.
Washington presiona para que La Habana haga reformas económicas y políticas, mientras Cuba pone encima de la mesa una prioridad clarísima, que cese el bloqueo energético que está agravando todavía más el deterioro interno. Lo interesante aquí es que no estamos viendo un deshielo clásico, estamos viendo una negociación por necesidad. Estados Unidos no quiere que el colapso cubano se convierta en un problema mayor de seguridad, migración o influencia de terceros actores. Cuba, por su lado, necesita combustible, margen y tiempo. Es una conversación fría, pragmática y sin romanticismo, pero precisamente por eso hay que tomarla en serio. Porque cuando Washington habla con La Habana en medio de una escalada global por petróleo, rutas marítimas y sanciones, lo que está reconociendo de forma implícita es que la energía sigue siendo una herramienta de coerción, pero también un límite muy real para cualquier estrategia. Y eso conecta directamente con Colombia. El país está perdiendo autosuficiencia gasista y ya se prepara para importar más gas natural licuado, con la preocupación añadida de un posible episodio de El Niño que elevaría la presión sobre el sistema eléctrico. Bogotá ha empezado a mover fichas, habla de nuevas subastas de energías renovables, de capacidad de regasificación y de respaldo al sistema, pero el problema de corto plazo no desaparece por anunciar planes. Hay un proyecto offshore importante en el Caribe, desarrollado por la estatal colombiana junto a la petrolera brasileña Petrobras, que avanza en consultas previas, pero no va a resolver el agujero de mañana. Así que la lectura geopolítica es clara, Colombia entra en una fase donde la seguridad energética va a depender más del mercado internacional, de la infraestructura disponible y también de las decisiones políticas que salgan de su debate interno. En otras palabras, la región vuelve a recordar algo que a veces se olvida: la transición energética no elimina la geopolítica, la transforma. Y mientras esa transición no esté madura, el gas, los puertos, las terminales y las rutas de suministro siguen mandando mucho. Y antes de terminar, hay que mirar al Cuerno de África, porque aunque no ocupe tantas portadas como Irán o el Mar de China Meridional, el riesgo allí es muy serio. El Frente de Liberación del Pueblo de Tigray ha anunciado que retoma el control de la administración regional previa a la guerra, una decisión que en la práctica deja muy tocado el Acuerdo de Pretoria, el pacto que puso fin al conflicto devastador entre Tigray y el gobierno etíope. El movimiento llega tras meses de acusaciones cruzadas, choques armados intermitentes y denuncias de incumplimiento del acuerdo. Esto es especialmente grave porque hablamos de una zona que ya ha pasado por una de las guerras más mortíferas del siglo, con cientos de miles de muertos entre la violencia directa, el hambre y el colapso sanitario. Si el proceso salta por los aires del todo, la región puede volver a entrar en una espiral de guerra abierta, desplazamientos masivos y desestabilización regional, con Eritrea siempre como sombra de fondo. A veces estos conflictos parecen periféricos hasta que dejan de serlo. Y dejan de serlo cuando tocan rutas, alimentos, ayuda internacional, seguridad regional y equilibrio entre gobiernos muy frágiles. Por eso conviene no perderlo de vista: Etiopía no está al margen del tablero, está en una bisagra estratégica entre el Cuerno de África, el Mar Rojo y África Oriental. Y si juntamos todas estas piezas, la foto del día se entiende bastante mejor. En Oriente Medio, el gran pulso es quien cede primero sin quedar humillado. En Asia, la cuestión es si China puede seguir empujando sin provocar una coalición aún más sólida en su contra. En Europa, el dilema es cómo sostener seguridad y apoyo a Ucrania sin que la fatiga económica y política rompa el consenso. Y en América Latina y África, la pregunta sigue siendo la misma de siempre: ¿quién aguanta mejor cuando la energía escasea, cuando el Estado se debilita o cuando la seguridad se convierte en un lujo? La geopolítica de hoy no va solo de ejércitos y frontera. Va de puertos, de gas, de seguros marítimos, de fondos europeos, de drones, de cables, de legitimidad política y de líderes que negocian mirando tanto al enemigo como a sus propias encuestas. Por eso la sensación global es tan inestable. Porque no estamos viendo una sola crisis enorme, estamos viendo muchas crisis medianas conectadas entre sí. Y eso, precisamente eso, es lo que vuelve tan difícil predecir cuál será la chispa que cambie el guión. Así que la idea con la que nos quedamos hoy es esta: el mundo no está entrando en un nuevo orden de golpe, está entrando a trompicones, por acumulación de tensiones, por cálculo defensivo y por miedo a quedarse atrás en el momento exacto en que todo se reacomoda. Y en ese tipo de mundo, casi nadie se mueve porque quiera, casi todos se mueven porque sienten que ya no pueden seguir quietos.
Hasta aquí Geopolítica Diaria. Mañana veremos si la tregua con Irán aguanta una noche más, si Asia sigue elevando el pulso en el mar y si Europa consigue contener sus propias grietas antes de que se hagan todavía más visibles. Porque ahora mismo, la última hora del mundo no se escribe en un solo frente, se escribe en varios a la vez, y todos están conectados.